que fue como algo introductorio al curso de los conceptos que vamos a desarrollar durante el semestre. Mientras comparto la pantalla de lo que nos toca hoy día. Ya, si no se ve la diapo, me avisan, porfa. ¿Alguien escribió algo? Admitir. No alcanza a admitirlo. ¿No? Y Esteban entró. Esteban invitado. Listo. Vamos acá. Y hoy día vamos a ver los conceptos de mecanismo de transferencia de calor. Y cerrar con algunos ejercicios de la misma materia. Los mecanismos de transferencia de calor, que sería transferencia de energía por calor, se refiere a tres mecanismos básicos que son importantes en el área de ingeniería brasiles por todo lo que se está desarrollando en los últimos años sobre vivienda sustentable, construcción sustentable, la normativa térmica que ya prácticamente es exigida a la par que las normas estructurales o las normas de relación de gases. Se debe cumplir con un cierto U, que es un coeficiente global de transferencia de calor. Entonces, esa normativa térmica, la 853, se basa en estos mecanismos. Y vamos a ver cómo son los fundamentos de esos mecanismos de transferencia de calor. Los tres mecanismos básicos, no hay más, son tres, es conducción, vamos a ver, conducción, la conducción de calor, la convección de calor, convección y radiación. ¿Ya? La conducción de calor, que es el esquema que está a la izquierda en la tabla, en la diapo, tenemos que un esquema de un muro o un sólido cualquiera, donde ese sólido tiene una diferencia de temperatura. En un extremo está la temperatura 1 y en el otro extremo está la temperatura 2. Como vimos la semana pasada, la transferencia de calor ocurre desde una temperatura mayor a una temperatura menor. En este caso, que está aquí el ejemplo, la temperatura 1 sería mayor que la temperatura 2. Por eso está esquematizado de esa forma. Entonces, la transferencia de calor ocurre desde la izquierda a la derecha, de T1 hacia T2. Y ahí el flujo de calor está simbolizado con una flecha. Y Q puntito, o sea, flujo de calor. Energía dividido por tiempo. Y eso en un cierto espesor, delta X. Y la A, que está aquí apuntando una flecha, sería el área de contacto. Es decir, el área que está perpendicular al flujo de calor. Si fuera un muro, sería la cara del muro, el área del muro. Y el calor está pasando a través del muro, ¿ya? Si esto fuera un muro. Entonces, aquí la ley que rige es la ley de Fourier. ¿Ya? Ley de Fourier. Ley de conducción de calor. ¿Ya? Donde la notación general es lo que está aquí en rojo. Es decir, menos la conductividad térmica por el área de contacto por dt dividido por dx. ¿Eso a qué se traduce? A lo que está aquí abajo, que es lo típico que es lo que más se utiliza. Sería menos la conductividad térmica por el área por delta t dividido por delta x. El delta t sería T1 menos T2, es decir, la temperatura mayor menos la temperatura menor. Si notamos siempre como temperatura mayor menos temperatura menor, y abajo simplemente el espesor, nos olvidamos del signo.
Ya que aquí, fíjense que aquí desapareció el signo. ¿Por qué? Porque se recomienda que se anote siempre de mayor, menor, menor. Y así uno se olvida del signo. Porque si uno tiene que tener claro en qué sentido está el flujo de calor. Si va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso uno tiene que tenerlo claro. Y ahí uno puede obviar el signo. ¿Ya? Entonces sería la conductividad de calor, la conductividad térmica, K, por el área de contacto, por la diferencia de temperatura, digo por el espesor. Y así uno calcula la transferencia de calor a través de un muro. Es decir, yo necesitaría la conductividad térmica del muro, el área del muro, la temperatura interna y temperatura externa, y el espesor de ese muro. Y ahí yo sé cuánto calor, o no cuánto, sino que el flujo de calor que está pasando por el muro. ¿Por qué es importante este cálculo? En el caso de la construcción sustentable, ahí la construcción de la vivienda, bueno, se diseña pensando en que va a mantener el calor del invierno y que en el verano va a permitir que no entre el calor a la casa. Entonces tiene que tener un buen material aislante, tanto en los muros, en el cielo, unas ventanas también que tengan material aislante. ¿Por qué? Porque la cantidad de calor que pasa por la envolvente, que sería muro, ventana, cielo, ese flujo de calor total tiene que ser menor que el calor que suministra un sistema de calefacción al interior de la casa, pensando en el invierno. Porque si en invierno la estufa me suministra 1000 y el flujo de calor total que pasa por toda la envolvente son 1300, o sea, nunca voy a lograr que se caliente la casa, ¿ya? Entonces, la idea es que si la estufa entrega 1000, que por las paredes pase 300, 400, ¿ya? Unidades de calor. Esa es la idea. Y por eso existe esa normativa térmica, la 853, donde se exige un cierto valor de U, que es coeficiente global de transferencia de calor, o también que le llaman tramitancia, eh, porque eso asegura un cierto flujo de calor que pasa por las paredes, ¿ya? Un flujo mínimo. Ese U, una U mayúscula, que no la confundan con la energía interna, esto es coeficiente global de transferencia de calor. Incluso en los textos de transferencia de calor, por lo general es U sub 0, por lo mismo, para que no se confunda con la energía interna. Pero la normativa es simplemente U, ¿ya? U mayúscula. Y ese U es, a ver, es el ponderado de toda la resistencia a la transferencia de calor. Pues aquí hay un ejemplo de un muro, pero, o sea, de un solo material, pero el muro puede ser, por ejemplo, que hay una primera capa de mortero, después hay una capa, otro material que después Internit, después acá puede ser que haya madera, aquí entre medio puede haber aislante, aquí de nuevo puede haber Internit y aquí de nuevo mortero, no sé, puedo dar un ejemplo. Entonces ahí el flujo de calor pasa por distintos materiales. Y ahí es donde se hace un ponderado con las distintas conductividades térmicas. Ya se aplica una relación entre las distintas ecuaciones de flujo-calor, considerando series en paralelo, y se llega a una expresión de luz. ¿Ya? Hay una consulta que escucha algo. No, no hay nada. Ya acá. Entonces, ese U, por ejemplo, para la zona de Talca, la zona térmica de Talca, actualmente es 0,8. 0,8 kilowatts partido por metro cuadrado hora, si es que no me equivoco, en esa unidad está. No sé si kilowatt o watt.
Parece que es watt partido por metro cuadrado ahora. Ese es el U, 0,8. Activamente hasta el 2015 era 1,7. Es decir, la exigencia se duplicó, la bajaron a 0,8. Y esa, al bajar el U, significa que se debería transferir menos calor por la envolvente. Y eso hace que la casa esté mejor aislada, ¿ya? Con esa exigencia térmica. Por otro lado está la convección de calor, ¿ya? Donde ahí es válida la ley de enfriamiento de Newton. Es la convección de calor. Y esa expresión es la que está acá. Eso. Que ahora es H, que sería el coeficiente de convección. A, el área de contacto, lo mismo que para la conducción, el área perpendicular al flujo de calor. Y aquí es la temperatura del sólido o de la superficie caliente menos la temperatura del fluido que está pasando por esa superficie. La temperatura en el seno o en el, sí, en el seno o en el bulk. Es que la traducción es como seno, o sea, como el todo, el total del fluido, ¿ya? En el seno del fluido. Entonces este es su infinito, la temperatura del fluido. Entonces sería el cociente. Y volvió. Esperando que volviera la señal. Y volvió. Si no se ve la diapo, me avisa. Lo que está diciendo de la convección de calor. De que el H se calcula con correlaciones de ingeniería. Y eso da como para varias clases. O sea, no es para un. O sea, incluso este tema está los tres mecanismos de transferencia de calor. Se puede dar un curso completo en ingeniería. ¿Ya? También en algunas carreras se toma como un tópico dentro de la materia de ciencia de la ingeniería, la transferencia de calor. Por ejemplo, en mi formación yo tuve solo transferencia de calor, un ramo exclusivamente de esto, ¿no? Porque las correlaciones da para harto, o sea, porque depende de la geometría, depende si un tubo, si una pared, si es una esfera, si es un material compuesto, etcétera, etcétera. Incluso cuando hice la pasantía académica en México hace un par de años atrás, eh, hice clase en el magíster de energía de la UNAM. Y ahí con un colega compartimos esta clase, la de transferencia de calor. Y yo vi estas temáticas de conducción, convección y radiación. Y da para mucho esto de aquí en Termo solo le estoy mostrando algo superficial y que conozcan el concepto y la ecuación principal. Pero no nos vamos a meter en cómo calcular el K, el H, ¿ya? No vamos a profundizar ahí porque ocuparía mucho tiempo. Profesor, Entonces, sí, dígame. en la fórmula de convección, ¿las temperaturas de qué eran? Ah, T sub S es la temperatura de la superficie del sólido y T sub infinito es la temperatura del fluido que está pasando por ese sólido. Ah, ya. Esto, sumado hacia una vivienda, el sólido podría ser la pared y este fluido sería el aire que está pasando por la pared. Entonces la temperatura superficial de la pared, no sé, supongamos 20 grados Celsius, y el aire puede estar a 18.
¿ya? Entonces ahí se está transfiriendo calor desde la pared hacia el aire. Si al revés, si el aire está a 20, 25 y la pared está a 15, ahí el aire está entregando calor a la pared. Ahí la flecha iría hacia abajo. ¿Ya? Y de nuevo, se anota temperatura mayor menos temperatura menor. Ya no se complican con eso. Lo que uno tiene que tener claro es hacia dónde va el flujo. ¿Ya? Más que estar aquí enredándose con el signo. Lo que decía, entonces esa pared, si es curva, si es recta, si tiene distintas formas o conformaciones, va a depender del valor del H y la correlación que se ocupa ahí para sacar ese H. Y en la normativa ocupan RI. ¿Cómo se llama? Se llama RI, le llaman RI, sí, RE. Y eso que significa es 1 partido por H. 1 por el H interno y 1 partido por el H externo. ¿Ya? En la normativa térmica. ¿Por qué? Porque está pensada solo para muros planos. ¿Ya? En cualquier otra configuración ustedes tienen que sacar el H, la resistencia. ¿Mm? Pero la normativa está pensada como para superficies planas solamente. Y esa es una limitancia que tiene, porque también ese valor es válido para cualquier zona de Chile, y lo cual también es un error, porque ese H, la correlación depende de las condiciones del aire, de la velocidad del aire, de la densidad de ese aire, la temperatura, la viscosidad. Entonces, la calidad, o sea, las características del aire que está en Calama, que está a 2000 metros sobre el mar, no son las mismas condiciones del aire que está en Punta Arenas. Si hay una consideración que no es muy precisa, que hace la normativa. Y lo otro es la ley de Stefan Boltzmann, que es para la radiación de transferencia de calor, donde el flujo calor está aquí abajito, uno se ve chico, pero es Q de radiación, que es igual al epsilon, que sería la emisividad, que tiene relación con el concepto de cuerpo negro. Todo cuerpo, todo sólido, todo material irradia energía, irradia calor. Depende si es un cuaderno, un lápiz, la persona, un árbol, una planta, todo, una hoja, todo irradia calor. Pero ese epsilon relaciona qué tanto irradia calor ese cuerpo. O sea, qué tan cercano a un cuerpo negro está. Porque el cuerpo negro sería el que irradia toda su energía. O sea, recibe la energía y le irradia. Como el caso del Sol, que es el cuerpo negro perfecto. Y ahí vale 1. Entonces esto va entre 0 y 1. Es decir, es como, si uno lo podría decir como un cierto porcentaje con respecto a ser cuerpo negro. Por ejemplo, los muros de error de 0,95, entre 0,9 y 0,95. ¿Y por qué es ese dato? Y recuerdo bien ese dato porque tenemos una cama termográfica donde hay que meter este dato, la emisividad. Entonces, cuando uno quiere ver la temperatura de un muro, debe poner la emisividad de 0,95, o 0,93, por ahí. Depende del tipo de muro. Pero ahí está, entre 0,93 y 0,95. Y no es la misma emisividad que si yo apuntara esa cámara a una persona. Tiene una emisividad diferente. ¿Ya? Entonces, si uno está ocupando una cámara termográfica, no es cosa de ya apunto al muro, después apunto a la persona, después apunto a una planta. No. Hay que ir cambiando la emisividad, el dato, para que entregue el valor correcto de temperatura. Y a la emisividad es un valor que se saca de tablas. Ya depende del cuerpo, el sólido. El sigma es la constante de Stefan Boltzmann, ¿ya? Que no es lo mismo que la constante de Boltzmann. Y pues más adelante está ese valor, la diapositiva más adelante. Es la constante de Stefan Boltzmann, ¿ya? No confundir con la de Boltzmann. A su vez es el área de contacto y
dentro del paréntesis va la temperatura del sólido o de la superficie de su S elevado a 4. Y hay un detalle. Dice de su S elevado a 4. ¿Ya? A la cuarta. Y también dice menos la temperatura de los alrededores. Okay. Ven chiquitito la diapo. Alrededores elevado a 4. Y hay un detalle. La temperatura de los alrededores, por ejemplo, si estoy viendo la radiación de una persona dentro de una habitación, la de los alrededores sería la temperatura del muro interno, porque hasta ahí llega la radiación. Pero si esa persona está en el exterior, o sea, en el patio, donde choca su radiación no choca, pues, o sea, llega hacia el espacio. Entonces ahí se coloca la temperatura del espacio, que es una temperatura muy baja, que se reporta el problema o cerca de 200 Kelvin por ahí, una temperatura muy baja. ¿Ya? Para hacer el cálculo de la radiación. Pero si está dentro de una habitación, sería hasta donde rebota esa radiación, hacia el sólido más cercano donde rebota, ¿ya? Para ver ese cálculo del C delta T. Y otro detalle, que aquí en este caso la temperatura sí o sí va en Kelvin, ¿ya? En unidades de Kelvin. No se coloca en Celsius ni Fahrenheit, siempre en Kelvin, en temperatura absoluta, ¿ya? No así en las ecuaciones de conducción y radiación, y convección, perdón, conducción y convección, que ahí las temperaturas pueden ir en Celsius o Kelvin. ¿Por qué da lo mismo aquí? Porque aquí son deltas y las temperaturas no están elevadas a ningún exponente. Entonces, como son deltas, un delta de Celsius es lo mismo que un delta de Kelvin. Por ejemplo, a ver, bueno, 0 grados Celsius son 263,15 Kelvin. Ya, y 25 grados Celsius son 298 Kelvin. Ya, pero 25 menos 0 es 25. Y 298 menos 223 también es 25. Entonces los deltas son iguales, los deltas de temperatura. Entonces aquí da lo mismo si ese delta está en Celsius o está en Kelvin. Ya, y aquí la unidad puede estar dividido en Celsius o Kelvin, igual se van a simplificar las unidades de medida. Acá lo mismo. Pero acá no. Pero como está elevado a la cuarta, se coloca siempre en Kelvin. ¿Ya? Aparte que la constante Stefan Boltzmann está dividido por Kelvin a la cuarta. Entonces se coloca en Kelvin. ¿Ya? Ya por aquí dejé anotado lo que les mencioné y con más detalle. Por ejemplo, partamos con lo de la conducción, que sería la transferencia de energía a las partículas más energéticas de una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas. Esto por contacto directo. O sea, si ponen en contacto dos manos, las palmas de sus manos, una palma que probablemente esté más caliente le va a entregar energía a la otra palma que está más fría. ¿Ya? Entonces la que tiene más energía le entrega energía a la menos energética. Y eso por producto de la interacción entre esas partículas. Pensándolo a nivel micro. ¿Ya? Esas partículas se entregan energía y se produce la conducción de calor. Y esto puede tener lugar en sólidos, líquidos o gases. ¿Qué pasa en el caso de los sólidos? Que es donde uno asocia típicamente el proceso el mecanismo de conducción. Como los sólidos tienen poco movimiento a las partículas, entonces la transferencia de calor se debe a una combinación de las vibraciones de las moléculas en una retícula y al transporte de energía por parte de electrones libres. Recuerden esto de los electrones libres, que en el caso de los sólidos, muchos sólidos como los cerámicos, los metales, tienen una nube de electrones. Entonces, por eso esos materiales tienen una alta conductividad térmica. Porque los electrones que están libres pueden fluir
libremente, ¿ya? Producto de estas diferencias de temperatura. Hace que esos electrones fluyan, entonces la transferencia de calor se facilita, ¿ya? Entonces, producto de este tipo de enlace, de tipo enlace metálico, que tienen, pues esos sólidos que tienen enlace metálico tienen una alta conductividad térmica, ¿ya? Por ejemplo, una ventana de aluminio, de marco aluminio, en el verano uno la toca y uno incluso se podría quemar, ¿sí? Cuando está la ventana ahí directo al sol, está a muy alta temperatura. ¿Por qué? Porque conduce fácilmente la temperatura. No así si el marco fuera de madera. Como la madera no es un enlace metálico, sino que un enlace covalente, hace que la conductividad térmica sea más baja, ¿ya? Y por lo mismo ocurre eso cuando, por ejemplo, si ustedes, el típico ejemplo que les daba en la sala. La sala, las mesas de estudiantes, hay una parte que es madera y otra de metal. Y si uno ve la temperatura de cada material, probablemente estén los dos, no sé, para 20 grados Celsius. Pero si uno toca la madera y toca el metal, uno siente que el metal es más frío. ¿Y por qué ocurre eso? Porque como el metal tiene una conductividad térmica mayor, hace que el calor se transfiera más rápido desde mi mano hacia el metal, no así en la madera. Como la conductividad térmica es más baja, el calor de mi mano se va más lento hacia la madera. Entonces, a pesar de que los dos estén a la misma temperatura, uno se siente más frío que el otro. Y es debido a la diferencia de conductividad térmica. Ya, la razón de la conducción de calor a través de una capa plana es proporcional a la diferencia de temperatura a través de esta y al área de transferencia de calor, que es la ecuación de Fourier, que sería Q punto igual a la conductividad térmica por el área y por el delta T dividido por delta X. ¿Qué es eso? La razón de conducción de calor es proporcional al área, a la diferencia de temperatura, e inversamente proporcional al espesor. Y eso se traduce a la ecuación de Fourier, ya que vimos al principio. ¿Ya? Y para eliminar esa proporcionalidad que aparece, la conductividad térmica, el K. ¿Mm? Lo mismo que quizás vieron rápidamente, superficialmente en química, cuando viene el concepto de viscosidad. La viscosidad también aparece de algo similar a esto, de una constante proporción. En ese caso es la proporción entre las fuerzas tangenciales y el desplazamiento de las distintas placas dentro del fluido. Ahí la proporción, la constante proporción es la viscosidad, la conductividad térmica, ley de Fourier. Ahí está la ecuación, el área que les mencioné antes, el área perpendicular al sólido. Un ejemplo para comparar conductividad. Por ejemplo, los dos están con un metro de espesor. Los dos están entre 30 y 20 grados Celsius. Pero el flujo de calor es diferente. ¿Por qué? Porque la diferencia entre ellos es la conductividad térmica. La conductividad térmica del cobre es 401, aquí 401, y la conductividad térmica del silicio 148. Entonces, obviamente, como la única diferencia entre los dos sistemas, aquí los dos ejemplos, es la conductividad térmica, el que tiene mayor conductividad térmica va a tener un mayor flujo de calor, por esta ecuación que está acá. Porque el delta T es el mismo, el espesor es el mismo, el área es la misma. Como la conductividad del cobre es mayor, el flujo de calor es mayor que para el caso del silicio. ¿Ya? El cobre y la plata son buenos conductores eléctricos y también son del calor, que probablemente lo vieron en eso, en ciencia de los materiales. Y materiales como el caucho, la madera, la espuma estireno, son malos conductores del calor. Y eso es producto que tiene una baja conductividad térmica. ¿Ya? Esos materiales.
Entonces, la conductividad térmica como concepto es la capacidad de un material de conducir ese calor. ¿Ya? Entonces, esa conducción de calor o conductividad térmica se puede definir como la razón de transferencia de calor a través de un espesor unitario del material por unidad de área por unidad de diferencia de temperatura. Entonces, un valor elevado de conductividad térmica indica que es un buen conductor de calor. Y si no, se considera como un aislante. Por ejemplo, ahí está la unidad de medida de la conductividad. Watt partido por metro grados Celsius. Entonces, una baja conductividad térmica serían los gases como hidrógeno, helio, aire, dióxido de carbono. Después están los aisladores, que serían fibra, madera, espuma. Bueno, aquí está lana de vidrio, lana mineral, poliestireno, el corcho, poliuretano, aerogel. ¿Qué más? Como aislante. Bueno, la madera también se podría considerar como un material aislante. Eso, que se viene ahora a la mente como aisladores, material aislante, que se ocupa en vivienda o edificio. Después los líquidos como mercurio, agua, aceites, y ahí ya empieza a aumentar la conductividad térmica hasta los metales, u óxidos o estructuras cristalinas que facilitan mucho la transferencia de calor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los cerámicos. Entonces, hay utensilios de cocina que se favorecen con la conductividad térmica. O sea, un material cerámico, por ejemplo, un sartén que es cerámico, mejor que uno que quizás que sea de metal, porque va a conducir mejor el calor. Entonces, si conduce mejor el calor, es más rápida la cocción. Y en el tema de la vivienda, mientras más aísle, menos combustible necesito para calefaccionar la vivienda, pues, en invierno. Mientras mejor aíslo la casa. ¿Mm? Y si fijan en gases, ahí aparece hidrógeno, helio. También podríamos considerar ahí los gases nobles, como el argón. El argón es el que se utiliza en las ventanas, en las termopaneles. Ya porque un gas noble, lo que sí eso hace que la ventana sea muy cara. O sea, una ventana termopanel de verdad que use gas noble, marco de polipropileno, ya, o madera en su efecto, puede ser polipropileno, para evitar la fuga. Eso, el metro cuadrado debe estar cerca de los 700.000 pesos. Mientras que las ventanas que son simplemente al vacío, esas ya son como 200.000, 300.000 pesos el metro cuadrado. La- lo que sí yo recomendaría que siempre fuera de un marco de polipropileno, de PVC, pero no de aluminio porque pierde todo el efecto. Porque el aluminio conduce mucho el calor. Entonces no tiene sentido usar una ventana de termopanel con marca aluminio. No, o sea, tiene que ser de termopanel. O sea, si va a ahorrar, no ahorre tanto, pues ahorre, porque al final se va a pasar todo el calor por el marco de la ventana y no pierde el efecto que quería conseguir. ¿Ya? Em, la conductividad térmica de un sólido se obtiene al sumar la componente reticular y la electrónica. Se refiere a que qué tan ordenada está esa molécula, si es una estructura amorfa o cristalina. Eso se refiere a la componente reticular. Ya mientras más ordenada, más fácil se conduce el calor. Y por el lado de la electrónica se refiere al tipo de enlace, si es un enlace metálico o covalente. Si es metálico, también se favorece la conducción de calor. Entonces, las conductividades térmicas más elevadas son para los metales puros porque están más ordenados y enlace metálico.
Y la componente reticular de la conductividad térmica depende fuertemente de la manera en que las moléculas están dispuestas, que me mencionaba. ¿Ya? Entre más ordenado, mejor. Un extracto de la norma chilena, de la 853 y también de la ordenanza. Esto en realidad es de la ordenanza que sacó un extracto de la normativa. Esto es de la ordenanza, de la OBUC 4.1.10, algo así. Sí, OBUC 4.1.10. La Ordenanza General de Urbanismo, donde aparecen datos de la conductividad térmica. Por ejemplo, a ver, fibra de cemento, 0,22 watt partido por metro Kelvin. Aquí otra cosa, que aquí en la normativa chilena, en lugar de conductividad térmica letra K, utilizan letra lambda, lo que tampoco está de acuerdo con los textos de transferencia de calor por la literatura. En la literatura la conductividad térmica es K, donde lo busquen en cualquier país, K. Y que tiene normativa es lambda. ¿Por qué? Porque el lambda en la literatura de transferencia de calor está reservada para el calor latente, o sea, para el calor con cambio de fase. Ahí se ocupa el lambda. Ya, pero la normativa china ocupa el lambda para la conductividad térmica. Fibra de cemento 0,22 watt partido por metro Kelvin. El hormigón armado 1,63, o sea, un valor muy alto. Voy destacando lo que más ocupa. Fibra de cemento, que es el Internet, 0,22. Hormigón, 1,63. Ladrillo, hecho a máquina, 0,46. Aquí fíjense que está en función de la densidad, pero voy destacando de la densidad más baja, ¿no? Pero ahí depende de la densidad del material. Ladrillo hecho a mano, 0,50. Bueno, parecido al ladrillo macizo. Madera, pino. Pino, 0,104. 0,1. Yeso cartón, no está, aquí está, 0,24. Yeso cartón. ¿Ya? ¿Cuál más? Poliestireno, 0,043. Poliuretano expandido, 0,027. Al vidrio, 1,2. Vidrio en las ventanas. ¿Qué más? A ver, ¿qué se ocupa bastante? Madera, como lo más conocido. Eso, entonces se fijan, lo que se usa como aislante son conductividades térmicas muy bajas. El poliestireno, que es el Plumavit, 0,043. 0,043. La conductividad de un aislante. Eso está en watts partido por metro Kelvin. Ahí. Y del hormigón, aquí hormigón 1,63. O sea, es infinitamente más grande la conducción de calor del hormigón con respecto a la de un material aislante, con Plumavit. Y ¿qué más para comparar? El ladrillo. El ladrillo, ya 0,5. Aprox 0,5 watts partido metro Kelvin. Es decir, que el hormigón conduce 3 veces más rápido, o no más rápido, más calor que el ladrillo. ¿Qué implica eso? Que para que comparemos un muro de ladrillo y un muro de cemento, para que conduzcan la misma cantidad de calor, el de ladrillo debería tener 3 corridas de ladrillo, o sea, 3 espesores de ladrillo para igualar la transferencia de calor del hormigón. ¿Ya? Entonces,
No, al revés, perdón, al revés. Porque el del hormigón es 3 veces, conduce 3 veces más calor que el del ladrillo. Entonces debería ser el de espesor como de tres ladrillos para igualar la conducción de calor de un ladrillo, de espesor de muro. Ya para que queden igual, con la misma conducción de calor. Y por eso es que las casas que venden que sean muros de hormigón, es que se cubren con poliestireno y también encima del poliestireno colocan yeso cartón. Y después ya encima yeso como para moldear. ¿Por qué? Porque para cumplir con la normativa térmica. Porque la normativa térmica está en base a este valor. O sea, un muro de ladrillo típico de vivienda social. Entonces las viviendas no sociales, por lo general no son de ladrillo, sino que son de hormigón. Entonces colocan ahí un sándwich de poliestireno con yeso cartón y fibra de cemento para igualar la conducción de calor de un muro de ladrillo. ¿Mm? ¿Cómo varía la conducción térmica con la temperatura? En el caso del vapor de agua, del aire, que es más bien baja. Nota que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la conductividad térmica, aumenta poquito, ¿sí? ¿Ya? Pero no todas tienen la misma tendencia. Aquí el caso del agua tiene un sentido contrario. A medida que aumenta la temperatura, disminuye la conducción térmica. Los metales también, pues a medida que aumenta la temperatura, disminuye la conducción térmica. Acá también. Entonces, podemos decir que en sólidos, en, en sólidos y líquidos, la temperatura hace que la conductividad térmica disminuya. Mientras que en gases, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la conductividad térmica. ¿Bien? Y otro concepto importante es la difusividad térmica, que representa qué tan rápido se difunde el calor por un material. Y ahí se relaciona la conductividad térmica, que sería el calor conducido, versus el calor almacenado. Y esto es importante en el caso de la construcción sustentable, porque relaciona qué tanto calor se conduce por ese muro y qué tanto queda almacenado en ese muro. Entonces sería la conductividad térmica dividido por la densidad por el calor específico, ¿ya? De ese material. Entonces, si uno quisiera comparar, a ver, qué muro es más eficiente con respecto a la transferencia de calor, no solo basta con comparar la conductividad térmica, sino que también hay que comparar la difusividad térmica. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en verano uno nota que hay muros que ya bien avanzada la noche se mantienen calientes o tibios. Es porque pudieron almacenar el calor que llegó durante el día a ese muro. Entonces tienen una alta capacidad para almacenar calor. ¿Mm? Entonces hay que ver, analizar por qué me conviene para un muro hecho para el verano o hecho para el invierno. Para el invierno me convendría un muro donde pueda almacenar el calor. O sea, que prenda la estufa y el calor eh, no salga rápidamente por el muro, sino que vaya quedando frenado y almacenado en el muro y le cueste salir. Entonces, un muro que tenga una difusividad térmica baja, porque la difusividad térmica representa qué tan rápido se difunde el calor. O sea, tiene un alfa bajo, chico. ¿Ya? Porque un alfa chico indicaría que se almacena calor más que lo que conduce. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí si comparamos los materiales, obviamente los metales tienen una alta difusividad térmica, porque se conduce rápidamente el calor.
mientras que valores chicos son los de los aislantes. Entonces, por ejemplo, en las tablas anteriores, los aislantes tenían, por ejemplo, lana de vidrio es 0,44 y el polietileno también es 0,43. Entonces uno diría, da lo mismo cuál coloco. Si al comparar acá lana de vidrio es 0,23. ¿Ya? Y tendría que compararlo con el valor del poliestireno, que aquí no aparece. Pero tendría que tener la difusividad térmica del poliestireno. Y de acuerdo al alfa más chico, ahí yo tendría que decidir. Y no solo por la conductividad térmica. ¿Ya? Por la madera aquí es 0,3, el roble. ¿Ya? Y acá el roble sería aquí, parece que sí. Roble. 0,157. La conductividad térmica. Y eso. La convección se refiere a lo que decía adelante de que un fluido esté pasando por un material sólido, ¿ya? Y eso hace que se produzca la transferencia de calor. Entonces, está la convección forzada y la convección libre, ¿ya? La convección libre es cuando no hay ningún mecanismo hecho por el hombre que mueva ese fluido. Por ejemplo, el viento. O sea, no, es convección libre, ¿ya? Y forzada es cuando existe ese mecanismo, cuando el aire va a alta velocidad, ¿ya? Se produce convección forzada. Y, y hay un caso especial que cuando el fluido no se está moviendo, aparece la conducción. Entonces, ¿eso qué implica? Que la conducción de calor es un caso especial de la convección, ¿ya? Porque cuando el fluido está con velocidad cero, en realidad ya no hay convección, sino que se produce conducción de calor a través de un gas, que es lo que ocurre en el entretecho de la vivienda. Cuando no hay celosías, entonces el aire en el ático o en el entretecho queda atrapado, queda quieto. Entonces ahí en realidad el calor ya no se conduce por convección, sino que se conduce por conducción de calor, ¿ya? Para los cálculos, ¿ya? La ecuación que vimos delante para la convección, la descripción de cada variable, ¿ya? Y por último la radiación, que es desde un cuerpo hasta las superficies circundantes, que puede ser una persona, muebles, paredes, plantas, etc. Y ya en la construcción sustentable van a haber mecanismos simultáneos. Todo ocurre al mismo tiempo, conducción, convección y radiación. Entonces, en el caso de una habitación o una vivienda, hay la flecha verde indica conducción de calor por las paredes, por toda la envolvente. Las paredes, las ventanas, el cielo, el piso, hay conducción de calor. El contacto de la persona con el piso, hay conducción de calor. La convección es la flecha curva. Aquí en la ventilación, en las ventanas, ahí se produce convección. Alrededor de la luminaria se produce convección. Alrededor de la estufa se produce también convección. Producto de la respiración de la persona se produce convección. Y por radiación de onda corta y radiación de onda larga sería la radiación que llega producto del sol y aparte la radiación de todo cuerpo, de la pared, de la luminaria, de la persona, de la estufa, todo tiene radiación. Entonces, lo que plantea el Sengel es que una persona, por ejemplo, el calor lo pierde 3% por conducción, que puede ser las zonas que está en contacto con otros sólidos, un 27% por convección, por el fluido que pasa por el lado de la persona,
extrayendo el 27%, un 30% de calor se pierde por evaporación y un 40% se pierde por radiación. ¿Ya? En el caso de una habitación, gran parte de la pérdida de calor es a través de la conducción, o sea, lo que se pierde por la envolvente. Ese es el gran porcentaje de transferencia de calor de una vivienda. Y esta es la normativa chilena 853, que se la dejé como material anexo en el LMS. Y además, bueno, esta es la del 2007. También existe la de 2014. ¿Ya? Ahí se la podría subir, pero esta es más sencilla. En la de 2014 no es que hayan arreglado ciertas palabras, sino que como que es complemento de esta y es más avanzada. ¿Ya? O sea, necesitas saber los conceptos que están aquí para ver la del 2014. Es que extraje lo que aparece en la normativa, ya más en detalle, de la conducta térmica que aparece ahí. ¿Ya? Distintos materiales. Esa es la primera parte de la tabla. Oye, de la A hasta la H, llega hasta la Z. Un ejemplo, uno consigue una pared gruesa de 3 metros de alto, 5 metros de ancho y 0,30 metros de espesor. Sabemos que la conductividad térmica es 0,9 watts partido por metro grado Celsius. Entonces, ciertos días se miden las temperaturas de la superficie interior y exterior de esa pared y resultan ser de 16 y 2 grados Celsius. Esa temperatura de pared se mide con lo que les mencioné en la clase pasada, con estas termocuplas tipo J. ¿Ya? Determina la razón de la pérdida de calor a través de la pared en ese día. Entonces ahí tenemos la pared, 5 metros de ancho, 3 metros de alto, 0,3 metros de espesor, 30 centímetros. La temperatura va de 16 a 2 grados Celsius y hay que determinar el flujo de calor. Entonces, como es conducción, aplicamos la ecuación de Fourier. El área se calcula como 3 por 5 y sería la conductividad térmica, que tenemos el dato, 0,9 por el área, que sería 15 metros cuadrados, y por el delta de temperatura, 16 menos 2, y dividido en espesor. Si se fijan acá, los grados Celsius se dan con eso. Ese metro con metro cuadrado, o sea, con ese metro cuadrado, y queda solo watts, el resultado. Es decir, 630 watts de ese cálculo. Es decir, por la pared, por esa pared, se están perdiendo 630 watts. Es decir, yo debería tener una estufa que por lo menos entregue 630 watts. Y si entrega menos, no voy a calentar nunca la casa. Otro ejemplo respecto a una ventana. Dice, considera una ventana de vidrio de 0,8 metros de alto, 1,5 metros de ancho y una conductividad térmica de 0,78 watts partido por metro grado Celsius. ¿Qué más se sabe? Determine la razón estacionaria de la transferencia de calor a través de esta ventana de vidrio y la temperatura de su superficie interior por un día durante el cual el cuarto se mantiene a 20 grados Celsius, 20 grados Celsius, en tanto que la temperatura exterior es de 10 grados Celsius. Aquí es menos 10, aquí falta el signo. Menos 10 grados Celsius. ¿Bien? Tome los coeficientes de transferencia de calor de las superficies interior y exterior, como el H1, 10 watts partido metro cuadrado grados Celsius, y H2, 40 watts partido metro cuadrado grados Celsius. ¿Ya? Eso. Entonces tenemos las temperaturas extremas del aire interior, aire exterior. Tenemos los coeficientes de transferencia de convección, H1, H2. El espesor, que son 8 milímetros.
Y eso. Entonces habría que plantear la transferencia de calor, la ecuación de convección y de conducción. Y aquí la resistencia I, que sería, a ver, déjenme ver si lo anotamos de otra forma. Acá. ¿Dónde hay espacio? ¿Qué espacio? Y aquí. El Q, a ver, voy a partir aquí. Hay un Q1 que sería H1 por el área por 20 menos T1. Ahí. Ese es el calor por convección aquí. Ese Q es igual, le vamos a llamar QC. Q de conducción es idéntico por balance de energía. El calor que pasa por esta capa es el mismo que el calor que pasa por aquí, por el vidrio. Ese mismo calor que pasa por el aire exterior. Q sub C sería igual a la conductividad del vidrio por el área del vidrio, que es la misma, dividido por el espesor del vidrio, delta X, por T1 menos T2. Ahí. Y ese calor es igual al Q2, que sería H2 por el área dividido, por la temperatura 2 menos menos 10. Ay, ahí. Menos 10. Ahí. Ya, entonces se fijan, ese flujo calor con Fourier es igual a flujo perdón, al de ley de Freud de Newton, es igual al de Fourier y es igual al otro de ley de Freud de Newton. Ya. Profesor, Esto, sígame. ¿por qué la temperatura del exterior queda con número negativo? Que aquí dice menos 10 en el esquema, que aquí no está puesto ahí. Se volvió tipear ahí el menos. Ah, ya, gracias. Sí, en el esquema está menos 10. Sí. Ya, entonces, esto yo lo podría agrupar de cierta forma a ver, como sé que los flujos de calor son iguales, déjenme ordenar esta ecuación para que después vean por qué aparece ese famoso R en la diapo que sigue. Porque esto después se pasa a llamar resistencia. Incluso aquí aparece resistencia, ¿ya? Pero no es el valor inverso a esto. Lo que se hace aquí es despejar, por ejemplo, sería la primera, Q1 dividido por H1 por A es igual a 20 menos T1. Eso. Después la otra ecuación queda Q sub C dividido por KB, o sea, la conductividad del vidrio por el área, dividido por delta X. Justo está. Y abajo va el delta X. Delta X ahí. Es igual a T1 menos T2. Eso. Y la otra es Q2
partido por H2A. Y eso es T2 menos menos 10. Ya. Ahora yo estas ecuaciones las puedo sumar. Las sumo, las tres. Si yo sumo las tres, me va a quedar simplemente un término de calor factorizado por 1 partido por H1A más QB no, 1 sí, 1 partido por KB por A y el delta X que arriba. Más 1 partido por H2A. Eso. Y si yo sumo las tres ecuaciones, al final se va T1 se va con T1, T2 con T2 y queda 20 menos menos 10. O sea, las temperaturas extremas. Ahí. Sí, es el flujo calor por estas resistencias por el delta T total. O sea, el T más interno y el T más externo. O sea, me olvido de las temperaturas intermedias. Para eso se hace esto. Entonces ahí este sería lo que llaman ahí RI. Este sería el R del vidrio. Y este sería el R sub 0. Este término. 1 partido por H1A es RI. Delta X partido por KB por A, R del vidrio. Y 1 partido por H2A, el R sub 0. Entonces esto se puede anotar así. Q es igual a 1 dividido por RI más RB más R sub 0. ¿Sí o no? Esto pasa yendo para allá. Por 20 menos menos 10. Y a esto que está aquí, eso se le llama tramitancia. Ese sería el U. U y por ese delta T. ¿Ya? Aquí el A puede salir del paréntesis. Ya lo podemos sacar porque como es un área plana, ya se puede sacar y queda U por A al sacarlo del paréntesis. Y ahí queda como ustedes lo entiendan mejor. ¿Ya? Pero el A puede quedar aquí adentro o puede salir. Porque entiendo la normativa, lo sacan. Porque como todas las geometrías son planas, lo sacan y lo dejan aquí como U por A por delta. ¿Ya? Pero sería el R, la resistencia. ¿Y por qué se llama resistencia? Porque es la zona donde va a pasar el calor y qué tanta oposición le pone a ese flujo calor. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque aquí uno puede determinar, no sé, RI vale 3, RB 6 y RO 1. Entonces, si esto vale 3, esto vale 6, este vale 1, el que opone más resistencia es el 6, o sea, RB, por decir ahí un ejemplo aleatorio. ¿Ya? Entonces, el que tiene el valor más alto como resistencia es donde uno se tiene que preocupar de modificar. Por lo general, los aislantes son los que dan la resistencia mayor. Entonces, obviamente, si yo modifico el espesor del aislante, tiene más efecto que si yo modifico el espesor de Eternit, que es prácticamente el calor pasa directo, no pone resistencia. ¿Ya? Entonces, eso hacen acá, pues, calculan las distintas resistencias. El RI, 1 partido H1A, el R del vidrio, el espesor partido por la conductividad por el área, y el R sub 0, que sería 1 partido por el coeficiente de convección por el área. ¿Ya? Entonces, se fijan acá, la resistencia más grande es esta.
el 0,08333. Pero ahí yo no puedo modificar, no tengo mucha libertad de modificación porque lo que yo podría modificar sería aumentar el área. No, disminuir el área. Tendría que achicar la ventana. Pero ahí disminuiría las 3 resistencias. No. Se aumentaría la resistencia. No hay. Aquí tendría que afectar el H1. Pero para modificar el H1 tendría que modificar las propiedades del aire que está dentro de la habitación. Modificando esas propiedades yo podría modificar el H1. O sea, debería disminuirlo para que aumente la resistencia. Y para que disminuya ese H1 tendría que ser más lento. O sea, disminuir la velocidad de velocidad. Disminuir la velocidad del fluido. O también Entregamos el podría... la batería. Un segundo. ¿Cómo? Tenemos un inconveniente con la impresora. ¿Ya qué pasó? ¿Será de la impresora o porque acá, ¿cómo le funciona al tipo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Creo que se le activó el audio, profe, a un compañero. Ah, ya, a un compañero. Sí, parece que no está en la casa. Ya. Sigamos acá. Entonces, la resistencia total va a ser la suma de las resistencias. Entonces ahí uno puede ver qué porcentaje afecta a cada una. ¿Cuál es la que tiene mayor importancia? Entonces, por ejemplo, acá, si el total es 0,1127, sería el 0,08333 dividido en 0,1127, 73,9%. Es decir, esta resistencia afecta en un 74% aprox. Es decir, el mecanismo de transferencia de calor de este ejemplo está dominado por esa resistencia, un 74%. Las otras dos influyen en la diferencia, con un 26%. Y el calor total que va a pasar a través del vidrio va a ser 266 watts. ¿Ya? Entonces, si supongamos que la vivienda es el muro del ejemplo 1 y la ventana de este ejemplo 2 se hallaban cerca de 1000 watts, el otro eran 630 y otro 266. Después, si esa ventana la mejoramos por una termopanel, suponiendo que esa va a ser con aire atrapado simplemente, ya para hacer el cálculo. Se consigue una ventana de hoja doble de 0,8 metros de alto, 1,5 metros de ancho, con 4 milímetros de espesor en ambas capas. Nos da la conducción térmica del vidrio, nos da la separación de aire de 10 milímetros y determinar la razón de transferencia de calor a través de la ventana de hoja doble y la temperatura de la superficie interior para un día durante el cual el cuarto se mantiene a 20 grados Celsius acá y el exterior de nuevo a menos 10, menos 10 grados Celsius. Tomemos los coeficientes de transferencia de calor, bueno, el H1 10 y el H2 40. Ya. Entonces, aplicando la misma mecánica de antes. Va a haber un RI, un R1, un R2, un R3 y un R sub 0. El RI va a ser 1 partido por H1A. El R1, que sería igual al R3, porque el mismo material, el mismo espesor, en la misma conductividad, la misma área. Entonces R1 igual a R3. La resistencia del aire, ya tenemos que son 10 milímetros. La conductividad del aire, 0,026. Y el área. Si se fijan acá, ahora aquí está la gran resistencia del proceso, 0,32. Y el R sub 0, bueno, igual que en antes, 0,020.
Entonces, ahora esto está dominado este proceso está dominado por esa resistencia. Y esa resistencia ahora es, a ver, sería 0,3205 dividido en 0,4332. También, pues, 74%. Esto también, esta coincidió 74%. ¿Ya? Eso. Entonces esta yo podría modificarla para mejorar aún más el sistema de aislación. ¿Cómo se mejora? Veamos cómo surge ese valor. Para aumentar la resistencia, una opción sería aumentar la distancia. Y nada, porque la conductividad del aire está fija por las propiedades del aire. Tendría que eso. Si yo quisiera aumentar más la resistencia, debería aumentar la separación. ¿Ya? Y aquí el flujo calor ahora es 69,2. Y antes, un vidrio normal era 266. O sea, bajó 4 o 5 veces. Entonces, ¿cómo una persona va a transferir el calor? Ya supongamos que está expuesto a una brisa a 20 grados Celsius, determina la tasa total de transferencia de calor desde esta persona. Si el área superficial expuesta y la temperatura de su piel son 1,6 metros cuadrados y 29 grados Celsius respectivamente. Y el coeficiente de transferencia de calor por convección, 6 watts partido por metro cuadrado grados Celsius. Entonces, ¿ahí qué hacemos? La pérdida por convección sería el H del aire por el área, que sería el área de la piel, la temperatura superficial de la persona, menos la temperatura del fluido, que sería 20 grados Celsius. Entonces serían 6 watts metro cuadrado grados Celsius, el área de la persona 1,6, 29, que sería una temperatura promedio superficial, menos 20. Y ahí sabemos que por convección pierde 86,4 watts. ¿Ya? Y por radiación, tengo que tener la emisividad, que tengo que buscar una tabla, la emisividad de la piel, 0,95, la constante de Stefan-Boltzmann, que sería este valor, 5,67 por 10 a la menos 8 watts partido por metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. El área de la persona, y aquí iría la temperatura de la piel en Kelvin a la cuarta, menos la temperatura del aire a la cuarta. Y eso me da el flujo de calor que se pierde por radiación. Y en este caso son similares. Acá era 86,4 por convección. Acá ahora por radiación, 81,7. ¿Ya? Pero por lo general lo que se pierde por radiación es mucho más bajo que por conducción y convección. En este caso especial son similares para la piel. Entonces en total la persona pierde 168,1 watts. Entonces eso es otra cosa a considerar pues, cuando se ve la calefacción en las viviendas. El calor que se pierde por los muros y el calor que están entregando las personas hacia el aire, ya que hay que compensar con la calefacción. ¿Ya? Para cerrar hoy día la transferencia de calor por trabajo, que está relacionado con la fuerza que se aplica en una distancia, pues eso es trabajo. Entonces, por lo que ustedes vieron en física, la definición de trabajo, que está relacionada con una fuerza que actúa a lo largo de una distancia. Es decir, fuerza por desplazamiento. Y ahí se obtiene un trabajo. Y para pasarlo a potencia sería por unidad de tiempo. Ahí verlo en potencia.
Y como trabajo específico sería esa energía dividido por la masa, ya lo que se aplicó el trabajo. Entonces, también ten en cuenta la convención de signo, de que va a tener signo contrario, ya, de que ya en un sistema cualquiera, acuérdense que las energías que cruzan las fronteras son el calor y el trabajo. Cuando el calor entra al sistema, se considera positivo. Cuando sale, es negativo. Y en el caso del trabajo, lo contrario. Cuando entra al sistema, es negativo. Y cuando sale, es positivo. ¿Ya? Visualiza mejor eso cuando veamos los sistemas que puedan aumentar o disminuir su volumen con cambio de volumen. Entonces, cuando aumenta el volumen del sistema, se dice que es un trabajo positivo. Cuando disminuye el volumen del sistema, es un trabajo negativo, ¿ya? Entonces, eso se ve más claro en los trabajos de compresión y expansión que se aplican a los sistemas. Y tiene signo contrario al calor que entra es positivo y al que sale es negativo, ¿ya? Y ambos flujos de energía, tanto de calor y trabajo, son funciones de trayectoria. ¿Qué quiere decir eso? Que depende del proceso el valor que va a tener esta variable. No así, por ejemplo, el cambio de densidad, cambio de temperatura, cambio de presión, cambio de entalpía, de energía interna. Todos son variables puntuales, es decir, depende del estado inicial y final y listo. O sea, para saber el delta, basta con saber el valor final menos el valor inicial y se sabe la variación de esa variable. En cambio, estas, calor y trabajo, para saber el valor, la magnitud del calor o del trabajo, necesito saber la trayectoria. Se hizo por un proceso isobárico, por un proceso diabático, por un proceso isocórico, politrópico. Depende de qué proceso se aplique, va a ser el valor del calor y del trabajo, ¿ya? Por eso se llama que son funciones o variables de trayectoria. Acá, por ejemplo, está presión, gráfico presión versus volumen. Entonces puede haber un proceso A por esta línea y un proceso B por la línea que está aquí arriba. Entonces el trabajo es diferente. Por aquí el trabajo se considera como el área bajo la curva, que está aquí. Trabajo el área bajo la curva de esta gráfica. Entonces, por ejemplo, acá toda esa área sería el trabajo para el proceso A. Mientras que el área que está acá, todo eso, sería el trabajo del proceso B. El trabajo eléctrico, que solo de manera conceptual, no en los cálculos de ejercicio, nos vamos a centrar en el trabajo de compresión y expansión simplemente, ya que eso se acostumbra a ver en termodinámica. Trabajo eléctrico sería voltaje por intensidad corriente, ya, y esa por unidad de tiempo nos da la potencia, que sería el trabajo que generan los electrones cuando están fluyendo, el trabajo eléctrico. Entonces los electrones que cruzan la frontera del sistema realizan un trabajo eléctrico sobre esta. En un campo eléctrico, los electrones de un alambre se mueven por el efecto de fuerzas electromotrices, por lo tanto realizan trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? De que cuando n coulombs de carga eléctrica se mueve a través de una diferencia de potencial V, el trabajo realizado es el que está aquí en la expresión, del voltaje por los n coulombs, trabajo eléctrico. ¿Ya? Y si lo dejamos por unidad de tiempo, nos queda voltaje por intensidad corriente. Aquí un dato, que por ejemplo los electrones no fluyen por todo el área del alambre, sino que fluyen por los bordes. ¿Ya? Por el centro del alambre no fluyen los electrones, debido al mismo trabajo eléctrico, que entre ellos son de la misma carga, se repelen y se van hacia
hacia el borde del alambre. Obviamente no sería muy caro generar alambres tubulares, no tendría sentido. Pero pierde utilidad porque por ahí no fluyen los electrones, fluyen por los bordes. Otro trabajo mecánico puede ser trabajo de flecha, el trabajo de resorte, trabajo elástico, trabajo de tensión superficial. ¿Ya? El trabajo de flecha se refiere al rotor. Por ejemplo, en una bomba, ¿ya? En un mismo rotor de algún motor. Es un trabajo de flecha, trabajo de giro. Que ahí tendríamos que tener el dato del torque, de las revoluciones, ¿ya? Del radio del rotor para determinar el trabajo de flecha. En la mayoría, en todos los ejemplos, en algunos casos va a decir despreciando el trabajo de flecha, cuando damos ejemplos de bombas, de rotores. El otro trabajo de resorte, que también lo vieron en física, que se refiere al desplazamiento de un resorte, pues de una posición de reposo a una en movimiento. Ese es un trabajo de resorte. Habría que tener la distancia y la constante del resorte para determinar el trabajo de resorte. El otro, el trabajo de tensión superficial, que se refiere al trabajo que tienen las partículas que están en la superficie de un fluido. Por ejemplo, ya que las partículas que están bajo la superficie están todas interactuando entre ellas, mientras que las que están en la superficie no tienen con quién interactuar sobre ellas. Entonces hay una fuerza que las mantiene retenidas. Esa fuerza que las mantiene retenidas es lo que se conoce como la tensión superficial. Y ahí derivan varios temas. Por ejemplo, surge la ley de Laplace, que es para ver el delta P que soporta una pompa o una burbuja. Perdón, una burbuja. Una burbuja. Para una gota burbuja, entonces va a quedar delta P igual a 2 veces la tensión superficial partido por el radio de esa gota burbuja. Ese delta P sería el delta P que soporta antes de romperse. ¿Ya? Entonces, un material que tiene una alta tensión superficial soporta un alto delta P antes de romperse. Entonces, los detergentes o tensoactivos que forman burbujas y burbujas bien grandes, quiere decir que tiene una tensión superficial alta, ya que necesitan un gran delta P para que se rompa esa burbuja. Tiene una gran tensión superficial. También aparecen otros temas ligados a la tensión superficial. Se puede definir si un material, por ejemplo, hidrofóbico o hidrofílico. Y no confundirse con relacionarlo solo con agua, sino que cuando se refiere a hidrofóbico, se refiere a que tiene un ángulo de contacto de este tipo, de sobre 90 grados. O sea, se forma una especie de gota, es una esfera sobre el material. El líquido no se moja. Por ejemplo, el mercurio con vidrio. O también el agua con el polipropileno. Sí, el ángulo es de 108. O puede ser hidrofílico cuando se moja. Es decir, se ve una gota aplastada sobre el material. Entonces el ángulo de contacto es menor a 90 grados. ¿Cómo se ven los tubos? Se ve un menisco hacia abajo. Mientras que en el caso de hidrofóbico, el menisco se ve hacia arriba. Profesor, Este hacia abajo es el típico, el que ustedes ven en el laboratorio. Dígame. disculpe, la diapositiva la ha seguido avanzando, ¿cierto? Que creo que se Sí. quedó pegada en qué es la convención de signo. Ah, sí. Pero voy a volver a compartir. Vale. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. A ver. Ahí. Y ahora, Ahí sí. ahí sí, ya.
Entonces, el menisco que ven acá, el que ustedes vean en el laboratorio, en los tubos de ensayo, los distintos matraces, se ve de esta forma el menisco. Es por el ángulo de contacto entre el líquido y el vidrio, que es menor a 90 grados. Si hubiera estado al revés el menisco, el ángulo de contacto es superior a 90 grados. ¿Ya? También otro tema que deriva de esto es el efecto capilar, que cobra importancia en su especialidad, pues en obra civil, por el efecto capilar que ocurre en los cimientos de los edificios, de las viviendas. Entonces aquí, para evitar ese efecto capilar, es que se recubre los cimientos, pues, se impermeabiliza. Si no se impermeabiliza, ocurre que ese cimiento tiene pequeños orificios microscópicos. Entonces, más de alguno va a tener una cierta longitud como un capilar y por ahí va a subir el agua, por efecto capilar. Pues son tubos tan pequeños que tiene este efecto, que el agua empieza a subir por efecto capilar. ¿Ya? Entonces, la altura que alcanza ese capilar se calcula de esta forma. 2 veces la tensión superficial del agua por el coseno de phi, el coseno sería aquí el ángulo de contacto con el capilar, la densidad por G, que es 9,81, y por R el radio de ese capilar. ¿Ya? Entonces ahí tendrían que conocer, por ejemplo, el ángulo entre el ángulo de contacto entre el agua y el hormigón. ¿Ya? Para saber cuánto ascende. Aquí les dejo unas preguntas para su estudio personal, para que repasen lo que vimos hoy día. Y la bibliografía y el final. Hay consultas que voy a mantener el escrito porque está lo de las resistencias. ¿Alguna consulta? Mientras paso la diapo PDF. Sigo imprimir. ¿Alguna consulta? No, profe. ¿No? Ya. Yo paso esto al PDF. Y lo vemos, ya nos vemos el jueves. Docencia. Dinámica. El miércoles, profe. Sí. Me conecta. Estaba escuchando aquí a mi hija, también estaba terminando la clase ya también. Ya, a ver. Nos vemos ya el miércoles. Pues, cuídense. Nos vemos. Chao, 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 profe. profe. Chao, profe. Chao, profe.